Bueno, en esta clase lo que vamos a tratar son las representaciones numéricas. Existen en el mundo, pues, ¿no? En nuestro entorno, eh, cantidades analógicas que usualmente la podemos apreciar en la vida cotidiana, como por ejemplo son la temperatura, la luz, el calor. Sin embargo, a pesar de que esas cantidades o esas variables físicas corresponden al mundo analógico, también existe una forma de trabajar con ese tipo de señales, sobre todo en el procesamiento de señales. Y entonces ahí recurrimos nosotros al entorno digital. Entonces la información que se trabaja tanto analógica como en digital mantienen cierta relación, y una de ellas justamente es la representación numérica. Antes de entrar nosotros a circuitos, tenemos que hacer primero un repaso ligero de qué corresponde a la parte analógica y a la parte digital, para más o menos diferenciar entre lo uno y lo otro. Entonces empezaríamos con lo que son las representaciones numéricas. Partiríamos primero con la que corresponde al mundo analógico. El mundo analógico, pues, el sistema numérico, la forma de representar cantidades analógicas, pues es el sistema decimal. El sistema decimal es el que está comprendido desde el 0 hasta el 9. O sea, nosotros tenemos ahí 10 dígitos. Bueno, desde el 0 hasta el 9 existen 10 dígitos. Y de eso nosotros podemos conformar cantidades grandes. Por ejemplo, 584, 1096. Entonces, con este sistema decimal de 10 dígitos, yo puedo representar cantidades analógicas, ¿ya? Sin embargo, en el sistema digital eso cambia un poco, porque en el sistema digital la cantidad de números que se den, la cantidad de dígitos es bastante reducido, pero a pesar de aquello es muy importante porque permite tratar señales, incluso manejar circuitos bastante complejos utilizando solamente esos dos dígitos. Muy diferente de lo que es un sistema decimal. Entonces, esta comparación entre el mundo analógico y el mundo digital es lo que se trata de abarcar con estas pocas diapositivas que he preparado. Entonces, primero vamos a hacer un poco con respecto a las representaciones analógicas. Son cantidades que se representan mediante valores proporcionales o valores continuos. Nosotros prácticamente en algún momento en la vida sí hemos visto representaciones analógicas, y por ejemplo una de ellas es un multímetro analógico. Un multímetro analógico pues trabaja pues, ¿no? con una aguja, que cuando se hace una medición la aguja trata de enmarcarse en las divisiones que se muestran, ¿no? Que son estas famosas rayitas. Entonces la idea de demostrar que esto, o de demostrar que esto corresponde a una representación analógica, más que todo se trabaja con lo que es la interpretación, pues, ¿no? Porque por ejemplo la raya de la aguja, ¿ya? No coincide justamente con las marcas que viene en el multímetro. Entonces muchas veces nosotros cae la aguja dentro de un intervalo en el cual no tiene delimitado un valor, y nosotros tenemos que interpretar resultados. Por ejemplo, alguien diría una medición de 8, otra persona diría 8.1, el otro diría 8.2, alguien diría 7.9. Entonces no existe un valor fijo porque la interpretación ya viene de cada una de las personas. Entonces a eso nosotros le llamamos valores proporcionales o valores continuos. Desde el punto de vista gráfico, ¿cómo se observaría eso? Con una gráfica como esta. Si nosotros tenemos un eje XY, donde Y obviamente es la cantidad de voltaje y X es el tiempo, nosotros podríamos dar cuenta de que la señal va variando a través del tiempo, ¿ya? La señal va variando a través del tiempo y no tiene un patrón definido. Fíjense ustedes como la señal en ningún momento dado vuelve a aparecer dentro de la gráfica. ¿Pero por qué? Porque la señal puede tomar diferentes valores, varía, pues, ¿no? A través del tiempo. Por eso le llamamos una señal continua, no se corta, ¿ya? Y en cambio, cuando ya trabajamos con estas representaciones analógicas, pues las lecturas se prestan a interpretación. Porque, por ejemplo, a pesar de que yo no tengo medido el eje Y, como en este gráfico, yo no sabría decir exactamente cuántos voltios representa este pico que está aquí, ni cuántos voltios representa este pico. O sea, de alguna u otra manera yo tendría que hacer una especie de apreciación o de interpretación con respecto a la lectura, que es lo que sucede con los multímetros analógicos, ¿no? Entonces, en las representaciones analógicas lo que vamos a tener, ¿qué cosa? Son señales continuas, ¿no? Valores proporcionales, y cuando se toman lecturas, pues estas lecturas se prestan a interpretación. Esas son las cantidades analógicas. Cuando nosotros hacemos cálculos, por ejemplo cuando trabajamos con diodos y con transistores, siempre hacemos cálculos, y los cálculos no siempre coincidían con valores exactos. Si a alguien le salió un valor de, por ejemplo, 7.15 miliamperios, a otro le salía 7.14 miliamperios,
Entonces esas cantidades de ahí varían un poco, pues, ¿no? Más que todo por el tratamiento de los datos, con los cálculos e incluso las simplificaciones que se hacen, pues, ¿no? Entonces los redondeos. Entonces esto es lo que típicamente nosotros nos encontramos con las representaciones analógicas. Lo otro son las representaciones digitales. Las representaciones digitales, en cambio, se las presentan mediante valores discretos. ¿Qué significa valores discretos? Valores bien definidos llamados dígitos. Si hacemos una analogía con los multímetros, yo podría poner aquí cita un multímetro digital. Este multímetro digital, tenemos el display, pues, ¿no? Y en este caso, pues, los valores están muy bien definidos. Yo no podría decir que el voltaje es de 9.20 voltios, porque el voltaje está claro, es de 9.17 voltios. ¿Ya? Entonces aquí no hay error en la medición, no cabe el criterio de la apreciación o de la interpretación, porque los valores están muy bien definidos, ya no hay cosas intermedias. Desde el punto de vista gráfico, una información digital, ¿cómo se da? Como esto: una señal discreta o una señal que está compuesta por dígitos, ¿ya? Solamente va a tener dos estados en este caso. El uno es un estado que se encuentra abajo, pues, ¿no? Que es lo equivalente a cero desde el punto de vista. Y el otro estado es un estado que nosotros le vamos a llamar posteriormente un estado alfa. Si ustedes se fijan, durante todo el transcurso de esta señal, todos son pulsos, ¿ya? Pero cada pulso tiene un nivel máximo. Y ese nivel máximo es justamente el mismo para todos. Entonces significa que si aquí, por ejemplo, yo tengo 3 voltios, esto sería todo siempre 3 voltios. No hay error en la medición. Y si esto fuera 5 voltios, entonces todo esto siempre sería 5 voltios. Tenemos 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios. ¿Ya? Los valores están muy bien definidos. Por lo tanto, en las representaciones digitales no puede existir errores de lectura, ¿ya? Tanto así que cuando trabajemos nosotros en electrónica digital ya con los circuitos, prácticamente el multímetro incluso lo vamos a dejar de lado, porque como los sistemas digitales solamente tienen dos estados, bastaría con solamente observar unos indicadores, que es algo que en la práctica le llamaremos una punta lógica, ¿ya? Entonces una representación digital se las representa por valores discretos, que en este caso nosotros le llamaremos los dígitos, ¿ya? Y fíjense la gráfica, pues, ¿no? Son valores bien definidos, en este caso son pulsos. Dependiendo del uso que nosotros a veces utilizamos en los circuitos, en la parte práctica, nos podemos encontrar con algunos elementos o algunas situaciones que corresponden a la parte analógica, corresponden a una parte digital. La cuestión es interpretar a cuál pertenece cada uno. Entonces, por ejemplo, yo tendría aquí un potenciómetro. Si yo dijera este potenciómetro clásico que nosotros hemos usado, este potenciómetro tendría un comportamiento analógico o tendría un comportamiento digital. La respuesta es que este potenciómetro tenía un comportamiento analógico, debido a que cuando uno ajusta la perilla, no necesariamente va a caer en el valor que nosotros queremos, ¿ya? De repente yo quiero ajustar un 5 kiloohmios, pero no me sale 5, me sale 5.1 kiloohmios, o 5.06 kiloohmios, o de repente 4.97 kiloohmios. Entonces el valor no está bien definido en ese caso. Tendría que hacer un ajuste muy fino, pero a primer ajuste es imposible hacer un ajuste de manera discreta, ¿no? Sino que lo vamos a hacer de una manera proporcional, de una manera continua. Entonces un potenciómetro está comprendido dentro de los elementos que se comportan como un componente con un ajuste analógico, ¿ya? El siguiente ejemplo es esto. Aquí tenemos nosotros granos de arroz. La pregunta es, ¿de qué forma yo podría representar un grano de arroz? ¿De manera analógica o de manera digital? La respuesta sería de manera digital, porque cuando nosotros contamos el arroz, nunca decimos una pepita y media de arroz. Siempre vamos a decir una pepa de arroz, 2 pepas de arroz, 3 pepas de arroz. Indistintamente si una pepa es un poquito más grande que la otra. Siempre nos vamos a referir a pepas de arroz o granos de arroz. Entonces el comportamiento del arroz sería también un comportamiento digital, porque siempre voy a contarlo como granos de arroz, un grano definido, pues, ¿no? Entonces ese sería el comportamiento digital del arroz. Lo siguiente que tengo que es un termómetro. Un termómetro, pues, para medir la temperatura, la variación del mercurio depende también de la temperatura aplicada. Pero muchas veces el mercurio no coincide en las divisiones que hay del mercurio. Entonces, solamente desde ese punto de vista, en ese ejemplo se parecería como un multímetro analógico, en el cual la lectura de la temperatura nunca va a estar exacta. También puede estar sujeta a interpretaciones, porque el indicador no necesariamente va a coincidir siempre en las marcas que vienen de fábrica.
Entonces, en un termómetro, el comportamiento sería un comportamiento analógico, porque puedo interpretar la lectura que se obtiene. Y por último, yo tendría unas escaleras. Las escaleras, en cambio, también tienen un comportamiento analógico digital. La respuesta es digital, porque el ejemplo es claro. Nunca nosotros vamos a subir un escalón y medio, porque no existe medio escalón. Lo que existe son escalones bien definidos. O subo un escalón o subo 2 escalones, pero nunca voy a subir un escalón y medio, ¿ya? Entonces, eso es lo que correspondería a las escaleras. Entonces aquí yo tendría los 4 ejemplos, ¿no? 2 de ellos tienen un comportamiento analógico y 2 de ellos tienen un comportamiento digital. Comportamiento digital son valores, en este caso, bien definidos, ¿no? Granos de arroz o cantidad de escalones, mientras que los otros pueden estar sujetos a interpretación por el ajuste en la perilla del potenciómetro o por las lecturas que se tienen en las escalas de los termómetros. Entonces, así como estos 4, también hay múltiples situaciones o equipos o instrumentos que tienen un comportamiento, sea analógico o digital, dependiendo de la forma como se lo observe, en este caso, desde la parte exterior. Vamos ahora con los sistemas de números digitales. Pues ya mencionamos anteriormente que existe el sistema decimal, que es el que utilizamos en la vida diaria, comprendido con los números de 0 al 9, con los cuales podemos hacer combinaciones de números. Con los 589, la combinación de algunos números, ¿ya? Mientras que en el sistema de números digitales, prácticamente ya no sería un sistema de base 10, como lo es un sistema decimal, pues, ¿no? De dígitos, sino que sería un sistema binario. El sistema binario correspondería a un sistema de base 2, ¿ya? Eso significaría que solamente deben existir 2 números. Si yo me fijo en el sistema decimal, los números ¿cómo van? 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 9. Pero en este caso, como es un sistema de base 2, tan solamente tendría yo los 2 primeros números. ¿Qué significa eso? Que el sistema numérico solamente va a estar comprendido con el número 0 y el número 1, porque hasta ahí ya tengo los 2 primeros números. Entonces el sistema binario solamente va a tener 2 dígitos, que corresponderán al 0 y corresponderán al 1. Entonces, habrán cantidades digitales grandes, pero solamente estarán conformadas por ceros y unos. ¿Que tendrán una equivalencia digital? Sí la tienen. Ese es un proceso de conversión. Pero hasta el momento definamos de que en este sistema binario solamente existirá un 0 o existirá un 1. El término dígito binario, que correspondería sea al 0 o al 1, también más que todo en computación se lo denomina bit. Pues, ¿no? Como decir aquí, el sistema binario tiene 2 dígitos. Bueno, también podemos decir el sistema binario solamente tiene 2 bits. ¿Ya? Es un sinónimo en este caso de comparación entre el binario y lo que es el dígito, y lo que es un bit. En la gráfica que se muestra tenemos nosotros números, un número digital, ¿ya? Que sería un número binario en realidad, que está conformado por 7 dígitos, 2, 4, 6, 7 dígitos, ¿ya? Y como quedamos, son ceros y son unos. Así como también existen en los sistemas decimales cantidades grandes, cantidades pequeñas, como por ejemplo nos referimos siempre a las unidades, a las decenas, a las centenas. Aquí en el sistema binario también hay un número en el cual tiene un mayor valor con respecto al otro. Entonces, por ejemplo aquí, ¿cuál valdrá más? ¿El que está más a la derecha o el que está más a la izquierda? Y nosotros siempre, en este caso en el sistema binario, se lo identifica o se los diferencia con estas letras, ¿no? MSB o LSB, que significa el MSB, el bit más significativo, ¿ya? El que tiene más peso, más valor, y el LSB, que sería el bit menos significativo, que sería el que está más a la derecha, y que corresponde al bit que tiene menos valor, ¿ya? Entonces recuerden, el más significativo estará a la derecha, y el menos significativo estará a la izquierda. Perdón, el más significativo estará a la izquierda, perdón, ¿ya? Que es el que está aquí a la izquierda, más significativo, y el menos significativo estará a la derecha, ¿ya? Entonces, resumiendo, sistema binario, un sistema numérico de base 2, solamente existirán 2 dígitos, que serán el 0 y el 1, a cuales también yo los puedo identificar como un bit, ¿ya? Y en este caso tengo un número binario, que representa una cantidad cualquiera, pero que en este caso tendré que yo identificar cuál es el que tiene mayor valor, que en este caso será el que está más a la izquierda, el bit más significativo, y el que tiene menos valor, que será el bit que está más a la derecha, que es el menos significativo, ¿ya? Entonces esto correspondería al sistema de números digitales, cómo está conformado y cuántos dígitos tiene. Lo otro,
A pesar de que nosotros trabajamos con un sistema digital binario que tiene un 0 y tiene un 1, ya dentro de lo que corresponde a circuitos, siempre nosotros vamos a trabajar con esto, o sea, un 0 lógico o un 1 lógico, ¿ya? Es cuando trabajemos con la lógica digital. Y este 0 tiene algunos sinónimos, entonces, desde el punto de vista numérico, 0 es 0, pero desde el punto de vista de la práctica, cuando toca hacer práctica, cuando yo mencione un 0 lógico, un sinónimo será un bajo, ¿ya? Un bajo o 0 lógico. También el sinónimo es falso. Un sinónimo de 0 lógico es un estado desactivado. Un sinónimo sería la palabra no. Otro sinónimo sería interruptor abierto, ¿ya? ¿Qué es lo que más clásico ustedes pueden acostumbrarse con la clase de control? Un interruptor abierto significa que es algo que está desactivado, ¿no? Y algo que está desactivado equivaldría en este caso a un 0, ¿ya? Entonces interruptor abierto o desactivado pues es un estado bajo que equivale a un 0 lógico. Mientras que en la tabla del 1, un sinónimo puede ser un estado alto, sinónimo verdadero. Un 1 significaría activación, correspondería a un sí y sería un interruptor cerrado. Entonces así mismo, ¿no? Cuando yo cierro un interruptor significa que yo activo algo, ¿ya? Y eso en digital lo considero como un estado alto, que corresponderá a un 1 lógico. Entonces esta tablita es bastante importante, sobre todo por los sinónimos, por la forma como mucha gente lo puede expresar un 0 lógico o puede expresar un 1 lógico, que como quedamos en la diapositiva anterior, corresponden a los dos dígitos de un sistema binario. El conteo binario. ¿Cómo se realiza un conteo binario? Un conteo binario puede tener, como vieron en un número del ejemplo, puede tener algunos ceros, algunos unos. Pero si yo parto por el más elemental, un número binario puede estar conformado por un bit, por 2 bits, por 3 bits, por muchos bits. Pero en este caso, un bit, con respecto al conteo binario, un bit, recuerden que puede ser 0 como puede ser 1, que fue lo que mostramos en la tabla anterior, ¿ya? Del sistema binario. Entonces, cuando yo tengo un bit, este bit puede valer 0, como también puede valer 1. Si yo hago una equivalencia decimal con respecto al conteo, pues no, un 0 era un 0 y un 1 era un 1. Entonces, en este caso, un 0 binario sería también equivalente a un 0 decimal, el número que comúnmente conocemos. Mientras que un 1 binario también correspondería a ¿qué cosa? A un 1 digital del sistema binario. La cuestión es, ¿cómo sería conformado el número 2, el número 3, el número 4? Significaría que para los siguientes números ya no me alcanza un bit. Para los números superiores yo tendría que utilizar otros bits adicionales. ¿Cuándo yo tengo que utilizar un segundo bit, que sería una segunda columna? Siempre cuando el último o la última combinación de abajo esté completa de unos. Como en este caso, como es un bit, partí de 0, luego se hizo 1. Y esta última combinación que está aquí abajo ya se hizo 1. ¿Qué significa? Que el siguiente conteo necesitará una nueva columna, porque la última ya está llena. Entonces de ahí parte la segunda columna, que sería un número binario, pero con 2 bits, ¿ya? Fíjense ustedes en la columna cómo está conformada. ¿Cómo va armada la segunda columna? Bueno, primero, cada vez, acuérdense que esto es base 2, pues, ¿no? Cada vez que yo incremento una segunda columna, la cantidad de ceros y unos va de acuerdo a la proporción de 2. Es decir, si en la columna yo tenía un 0, sería 2 veces el número 0, entonces la segunda columna sería 2 por la cantidad de ceros que tengo. Entonces serían 2 ceros, ¿no? Tenía un 0, por lo tanto acá va a ser 2 por 1, serían 2 ceros. Aquí yo tenía un 1 en la columna de un bit, entonces este 1 por 2 sería aquí 2, 1, ¿no? ¿Ya? Fíjense ustedes cómo la combinación ahora es de 2 bits, sería 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Fíjense ustedes como la última fila ya completaron los unos. ¿Qué significaría? Que si yo quiero números superiores, tengo que recurrir a una tercera columna, porque ya se me llenaron los unos. Ahora, si yo sigo la secuencia decimal, esto era 0, esto era 1, de la primera columna, con un bit. El siguiente número sería el 2, o sea, la combinación 1, 0 sería el número 2, y la combinación 1, 1 sería el número 3, que es lo que está aquí. Algo adicional, fíjense ustedes como este 0, 1 de la columna de 2 bits
es igual al 0,1 de la de un bit. Pero en la de 2 bits hay dos ceros que acompañan acá a la izquierda. Cuando hay un 0 a la izquierda, pues un 0 no vale nada, ¿ya? Así que el 0 y el 1 yo lo puedo representar con 2 bits o con un bit. Porque con 2 bits estos ceros a la izquierda no tienen valor, pues, ¿no? Algo muy diferente con el número 2 y 3, porque ahí sí la columna vale 1. Entonces tiene un valor definido. Bueno, la columna de un número de 2 bits, que máximo está 3, ya se completaron los unos. Si yo quiero el número 4, el número 5, el número 6, yo tengo que agregar una tercera columna. Pero ¿cómo yo agregaría la tercera columna? Tengo que acordarme nuevamente que la cantidad de ceros que se agregan siempre es multiplicada por 2. Entonces, en mi tercera columna sería, tengo dos ceros aquí, ¿ya? De mi segunda columna, multiplico por 2, entonces en la tercera columna yo tendría 4 ceros. Mientras que acá, yo tengo en la segunda columna de 2 bits, tengo 2 unos, multiplicado por 2 serían 4 unos. Por lo tanto, la tercera tabla se arma de la siguiente manera, ¿ya? Fíjense como la primera columna siempre será 0, 1, 0, 1, 0, 1, se repite. La segunda va a un ritmo de 2. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Mientras que la tercera columna va a un ritmo como les dije. Entonces aquí había 2 ceros por 2, serían 4 ceros. Aquí habían 2 1 por 2, serían 4 1. ¿Qué número les corresponderían estas 4 nuevas combinaciones a los siguientes números decimales? Que sería el 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces aquí está. Entonces cada vez que yo incremento un bit, se sigue incrementando la cuenta decimal, ¿ya? Y cada vez que yo necesite incrementar la cuenta, tendré siempre que fijarme que se complete la última fila. Entonces en este caso, fíjense con la de 3 bits. La última fila ya se completó con 1, 1, 1, que corresponde al número 7. Si yo quisiera representar el 8, 9, el 10, tendría que agregar una cuarta columna. Entonces cada vez que se incrementan los números, también se van incrementando la cantidad de bits, ¿ya? Entonces aquí hay cantidades como en sistema binario. El 100 correspondería al 4. El 101 correspondería al 6. Entonces de esa manera se van armando o se va haciendo el conteo binario. Ya cada vez que el número va siendo más grande, se va a necesitar más bits para la formulación. La información binaria. Desde el punto de vista de las prácticas, a pesar de que los circuitos integrados que vamos a manejar trabajan con 5 voltios, no necesariamente en la salida vamos a tener 5 voltios, sino que el voltaje puede variar, puede ser de repente 4.7, 4.5. Pero a pesar de eso, de tener ese nivel de voltaje, siempre ese estado será o corresponderá a qué cosa, a un 1 binario, a un alto, a un valor verdadero, en la tabla de sinónimos que vimos, ¿ya? Mientras que un 0 binario, lo ideal sería que corresponda al 0 voltios, como está ahí. Sin embargo, cuando se trabaja en la parte práctica, debido a los cables que se conectan al mismo circuito, se pueden generar ligeras pérdidas a través del circuito. Por lo tanto, los intervalos de voltaje tienden a caer un poco o tienden a variar. Sin embargo, existe este rango de voltajes en los cuales yo puedo decir cuándo es un 0 binario y hasta cuándo es un 1 binario. Entonces, por ejemplo, un 0 binario estaría comprendido entre 0 voltios y 0.8 voltios. ¿Ya? Es decir, que si yo tengo un voltaje de 0.5, eso está considerado como un 0 binario. El 1 binario estaría comprendido entre 2 voltios y 5 voltios. Es decir, si yo tengo 3 voltios, corresponderá a un 1 binario. Si yo tengo 2.4 voltios, corresponderá a un número binario. ¿Ya? Aquí hay hay aquí un espacio intermedio, pues, ¿no? Que está comprendido entre 0.8 voltios y 2 voltios. Esto de aquí lo estamos conociendo como un valor indeterminado. ¿Ya? Un valor indeterminado es algo que no vale ni 0 ni tampoco vale 1. Cuando nosotros hacemos prácticas y nos encontramos con un valor indeterminado, esto puede generar que el circuito falle, ¿ya? Porque el circuito integrado no sabe exactamente si trabajar con un 0 o trabajar con un 1. Entonces esto puede generar un error. Y esto se debe a que puede haber una mala conexión, los elementos están sucios y cosas que puedan afectar el correcto funcionamiento dentro del circuito. Incluso a veces los protoboards están averiados internamente, generan pérdidas o caídas, generan resistencias internas y eso hace de que los voltajes caigan y nosotros caigamos en esta zona del indeterminado, ¿ya? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es que en una información binaria, en un circuito digital que trabajemos, lo ideal es que tengamos esto. Este 0 lógico corresponde a 0 voltios y este 1 lógico o alto sería 5 voltios. Eso sería lo ideal,
¿ya?, que nosotros tengamos en una señal. Pero no necesariamente sería eso, pues recuerden que ya vimos los intervalos de voltaje. De repente nos podemos topar con una señal como esta, que 0 lógico sea 0 voltios, pero que un 1 lógico corresponda a 3.75 voltios. A pesar de eso, este 3.75 voltios sí equivale a un 1 lógico, pues, ¿no?, porque está comprendido en el intervalo de 2 a 5 voltios. Entonces las señales pueden variar. Esto de aquí ayuda bastante porque me evita trabajar con multímetros, porque no necesito medir yo voltajes, ¿ya? Es indistinto de que la salida sea de 5 voltios o la salida sea de 3.75 voltios, porque después de todo ambas equivalen a ¿qué cosa? A un 1 binario. Por lo tanto, no es necesario, ¿no?, trabajar con multímetros, sino con un instrumentito que le llamamos nosotros la punta lógica, que nos va a permitir ver los estados lógicos 0 o 1 solamente viendo LEDs que se encienden y se apagan, ¿ya? Entonces, esto es lo que correspondería a la primera fase de las diapositivas, que es una introducción a lo que son los sistemas binarios, ¿ya?, cómo está representada la información binaria, antes de pasar a trabajar con los circuitos integrados. En este caso ya es la electrónica digital como tal, ¿ya? Bueno, esta información también la estoy dejando como diapositivas para que de repente la tienen en su celular y la repasen, y en este caso la complementan con el video, que viene a ser la explicación de lo que está ahí, ¿no?